bueno, continuamos aprendiendo del desarrollo móvil en Android nativo. Estamos muy cerca de empezar a escribir código, pero antes de empezar a escribir código es importante que entendamos un poco de lo que es en nuestro proyecto. Yo sé que usted quiere escribir código, pero recuerde, para hacer las cosas bien hay que entenderlos bien. Vamos a abrir el archivo androidmanifest.xml porque es importante que usted entienda que este archivo es posiblemente el archivo más importante de tu aplicación, obviamente después del código y la lógica que tengas en él. Ese es el archivo que el sistema operativo de su celular lee para saber cómo funciona esa aplicación que usted ha construido. Analicemos brevemente algunas de sus partes. Por ejemplo, la etiqueta manifest, esa que tú ves acá, que inicia en mi caso en la línea 2 y termina en la línea 28, digamos, empaqueta una serie de atributos, ¿cierto? Por ejemplo, el atributo package define el identificador único de nuestra aplicación. Ese es el mismo que utilizamos nosotros cuando creamos nuestro proyecto. Esa etiqueta que vemos por acá, por ejemplo, esta etiqueta application, ¿cierto? Esta etiqueta lo que nos permite es hacer una configuración global de la aplicación, como el icono, el nombre, entre otras cosas. Todo lo que tú ves acá. Lo que se encuentra en las etiquetas Activity permite que cada pantalla en esta aplicación, digamos, sea declarada como una actividad. Cada que creemos una nueva vista, una nueva pantalla, mejor dicho, deberá ser declarada aquí. Existen otras etiquetas, por ejemplo, el Intent Filter, esta que tenemos acá, la cual, digamos, incluye una etiqueta llamada, por ejemplo, Action, Category. Puede tener otras como Main y Launcher. Nos permite, digamos, que nuestro proyecto se abra en una pantalla en específico cuando se toque el icono de la aplicación. También, digamos, está la oportunidad de tener etiquetas como Android Exporter, que, digamos, nos permite que otras aplicaciones puedan iniciar actividades. Lo importante es que entiendas que a medida que avanzamos en el curso iremos añadiendo más cosas dentro de este Android Manifest y va a ser vital para esto. Ahora el archivo principal de nuestro proyecto, el archivo main activity, este que tenemos acá, vamos a abrirlo en modo código, digamos que contiene el código inicial de nuestra aplicación. Es importante que tú lo analices, que lo observes y que existen algunas particularidades en el código como algunas anotaciones. También por acá en la parte superior hay algo que se conoce como los imports o importaciones, donde físicamente se importan todas las bibliotecas que necesitamos para nuestro proyecto. Una de las bibliotecas más importantes que necesitamos tener acá es la biblioteca, la cual se conoce como set content. Vamos a buscarla por acá. A ver, aquí está. Esta es sin duda una de las más importantes, porque es la función que nos permite utilizar a Jetpack Compose dentro de nuestra activity o vista o pantalla, como la quiera llamar. Esta clase main activity lo que nos recoge es justamente esa vista principal. Recuerde que activity es igual a vista o pantalla. El concepto correcto sería utilizar pantalla. Y lo que hace es que hereda de component activity la versión moderna de la activity que soporte ese dispositivo. Por aquí hay un método llamado onCreate. Ese método se ejecuta cuando se crea una activity o actividad o pantalla y es el punto de inicio de nuestra aplicación. Aquí nótese que es donde se llama al set content. Aquí lo ven en la línea 20 y ese set content es donde definimos nuestra interfaz que va a gestionar la vista en Compose. Por ejemplo, por aquí abajo tenemos también eh, algo llamado mi primer proyecto DEM. Acá es donde se va a utilizar o a implementar todo lo que tenga que ver con Material Design. Eso es un detalle que miraremos más adelante, ya aprenderemos mejor. Por acá tenemos, por ejemplo, este método greeting o función greeting nos permite dibujar dentro de nuestra interfaz de usuario todo lo que sea por medio de Compose. Esto utiliza unas anotaciones. Noten que aquí yo estoy llamando a la función ya greeting y la función existe o fue creada por acá más abajo. Esas anotaciones, esos métodos o funciones tienen algo llamado anotaciones. Esto que tú ves aquí, esta anotación, sabes que es una anotación porque comienza con el símbolo de arroba
Esta notación nos permite, digamos, trabajar con componentes en relación a, digamos, a Jetpack Compose. La notación preview, por ejemplo, en esta función greeting preview, nos permite previsualizar todo lo que esté marcado con composable. Normalmente lo que se utiliza con composable son las vistas. Entonces, si esto es una vista o pantalla o activity, como lo quieras llamar, debería llevar la notación composable porque tiene algunos componentes internos que prácticamente, digamos, la hacen particular. Por ejemplo, el text. Cuando se utiliza la anotación @preview, simplemente vamos a poder previsualizar todo lo que tenemos en esta vista. Bien, si usted siente que no está entendiendo, no se estrese demasiado, no se preocupe. En los próximos módulos usted va a entender y va a poder profundizar conmigo en cada uno de estos conceptos. Hablando un poquito más de configuraciones, por aquí te vas a encontrar en el directorio Gradle Scripts dos archivos con el nombre build.gradle.kts. Son o tienen el mismo nombre, son para lo mismo, pero tienen diferentes ubicaciones. Este primero dice que está a nivel de proyecto y este segundo dice que está a nivel del módulo. ¿Para qué sirve cada uno de estos? Vamos a abrir este, por ejemplo. Es muy pequeño, la primera versión. Este archivo nos permite definir configuraciones que se vayan a implementar o aplicar en todo el proyecto. Por ejemplo, definir las versiones de los plugins que vamos a utilizar de manera específica, entre otras cosas. Ahora si seleccionamos el segundo build.gradle.kts, a nivel de módulo este sí se ve un poquitico más lleno de información y básicamente ese es el que utilizamos más, con más frecuencia, por eso más cosas, digamos, escribimos acá. ¿Qué contiene este archivo a nivel de módulo? Pues nos permite definir todo lo que es la configuración específica de nuestra aplicación. Por ejemplo, no sé, tenemos algunos campos como compile SDK, ¿cierto? Aquí lo vemos, compile options, build types, etcétera. Hay mucha información y básicamente, por ejemplo, ese compile se centra en la versión del Android contra la cual queremos que se compile nuestro código. También existen algunas anotaciones como el default config, esta que tú estás viendo acá, eh, default config, que lo que hace es que nos permite internamente generar algunos valores como application ID que contiene el identificador único de nuestra aplicación. Esto es clave para el despliegue en las Play Stores. El min SDK, la versión mínima de Android que soporta nuestra aplicación. El Target SDK es la versión del Android para la cual, digamos, hemos probado y optimizado nuestra aplicación. O sea, esta es la parte clave. El version code es el número entero que incrementa con cada versión que construimos nuestra aplicación. Digamos que si está la versión 1, será la versión 2 en la próxima y así sucesivamente. Y el version name es esa versión legible por humanos, por eso está entre comillas, es un string, y nos dice la versión del código, ¿cierto? Llevado acá. Bueno, es importante que también entendamos algunas anotaciones que van acompañadas de la palabra implementation. Las dependencias generalmente, mire, dependencias van acompañadas de esta palabra justamente porque es allí donde declaramos todas las bibliotecas que van a implementarse dentro de nuestra aplicación. Cuando se coloca la palabra implementation y paréntesis, esta función nos permite agregar nuevas dependencias que descargarán automáticamente del repositorio central de nuestro gestor de dependencias, en este caso de Gradle. Listo. Eso es importante que lo tengamos claro. Gradle, por su parte, nos permite gestionar todo lo que tenga que ver con dependencias del proyecto. Por aquí tenemos, por ejemplo, el Gradle Wrapper Properties. Ese wrapper que vemos en la raíz permite que cualquier persona que clone nuestro proyecto pueda compilarlo sin tener Gradle instalado de manera global en su máquina. Así Android Studio lo utiliza de manera automática. O sea, tú haces una modificación en el archivo build.gradle .kts y lo que hace es que se va a sincronizar y esos datos se van a actualizar en esta parte. Eso hace que Gradle descargue las nuevas dependencias en el computador o equipo en el cual se ejecuten. Todas estas cosas nos permiten básicamente trabajar bajo un flujo
definido, como por ejemplo editamos nuestro código, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el main activity, lo que hacemos es que lo guardamos casi siempre con el atajo del teclado control más S. Eso refresca todo lo que estamos construyendo y lo guarda a la vez. ¿Qué paso seguiría? Tú ejecutas o pruebas, previsualizas desde acá o desde esta opción, o simplemente si ya tienes un emulador o un dispositivo lo ejecutas. Y es repetir el ciclo. Obviamente todo lo que hagamos lo deberíamos probar. Creo que en este punto del video tú ya entiendes un poco mejor lo que es la estructura, para qué nos sirve, cómo trabajamos con esos flujos de trabajo. Así que espero que en el próximo video, ya que empecemos a trabajar, entiendas un poco de lo que es el sistema de control de versiones, porque si tú te vas a convertir en un buen desarrollador, no solo deberías entender el entorno en el cual escribes, sino las otras herramientas transversales que son esenciales a tu profesión. Antes de terminar, quiero darte unos consejos para que mantengas ese proyecto organizado de buena manera. Utilice Git desde el primer día. Eso va a permitir que tu proyecto, digamos, evidencie y tú puedas experimentar ese progreso. Y así no vas a arriesgar tu código a que se te pierda. Organiza siempre tu proyecto en paquetes, no pongas todo regado por todo lado. Mira que si el mismo entorno nos sugiere utilizar paquetes, deberíamos nosotros utilizar paquetes para todos, para los datos, para las interfaces, para lo que queramos. Otro consejo que te doy, póngale buenos nombres a los recursos que vas a utilizar, nombres que realmente tengan relación con lo que ejecutan o hacen. Eso hace que su código sea más legible. Otro consejo que te puedo dar es que utilices siempre Material Design desde el principio. Eso va a hacer que tu aplicación sea una aplicación de calidad. No se ponga a utilizar otros elementos antiguos, temas antiguos, porque eso va a hacer que usted esté incurriendo en malas prácticas. Segundo, cuando usted esté escribiendo código, no ignore las warnings, esas advertencias que se ponen en amarillo o en rojo. Eso va a permitir entender que o estás cometiendo un error o estás llamando cosas obsoletas o viejas, o simplemente tienes malas prácticas o tu lógica ha fallado. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda darle like, compartir si te gustan y por favor suscríbete. Nos vemos pronto. Chao, chao.